pero este peso atómico va a estar expresado en gramos, entonces se expresa en gramos, ¿ok? Y bueno, aquí por definición también podemos decir que un mol es igual al número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, que este es un número de Avogadro, matemáticamente, ¿no? Bueno, entonces, por así decirlo, igual retomando el cloruro de sodio, una mol de cloruro de sodio es igual a la suma de sus pesos atómicos, es decir, el peso atómico del cloruro más el peso atómico del sodio. Y esto nos da un total de 58.5. Pero aquí las unidades, como ya lo dije, están expresadas en gramos. Entonces una mol de cloruro de sodio equivale a 58 gramos. Y la definición es, la molaridad es el número de moles o el número del soluto en la solución. Entonces hay 58 gramos de cloruro de sodio en una solución. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la molaridad? Bueno, por ejemplo, si quisiéramos en un problema decir, por ejemplo, 400 mililitros de solución, preparar 400 mililitros de una solución una solución 5 molar, digamos lo que ya no está en la molaridad, de cloruro de sodio, ¿no? Así de fácil. 400 mililitros de una solución de 5 molar de cloruro de sodio. Bueno, entonces, como ya lo había expresado, vamos a hacerlo por reglas de 3. La primera, aquí se va a basar por 2 reglas de 3 la molaridad. 2. Bueno, hay 2 métodos para llegar a la molaridad. El primero es este que les voy a enseñar y bueno, ya después haré el otro, ¿no? El primero es este. Un mol de cloruro de sodio es igual, como ya lo dije, a 58.5 gramos. Entonces, 0.5 moles, que es lo que nos piden, ¿a cuánto equivale? Entonces ya multiplicamos 0.5 por 58.5 entre 1 y nos va a salir 29.25 gramos, porque aquí estamos en gramos. Pero aguas, si bien recuerdan, en el tipo de concentraciones porcentuales, aquí lo tenemos, la concentración del soluto va a estar dada en 100 mililitros de la solución, como lo había recalcado. Aguas, aquí en la molaridad, siempre la solución van a estar dada en 1000 mililitros, es decir, en 1 litro. 1000 mililitros hacen 1 litro. Entonces, este resultado que nos arrojó de 29.25 está expresado en 1000 mililitros de solución, o sea, 1 litro. Y a nosotros nos piden 400 mililitros de la solución de cloruro de sodio. Entonces, lo que hace falta es la segunda regla de 3, expresada de esta manera. 1000 mililitros de la solución es igual a 29.25 gramos. No puedo poner aquí 1 litro porque recuerden que las unidades tienen que ser las mismas. Entonces hay mililitros aquí, entonces tengo que poner mililitros, eso es obvio. Entonces son 400 mililitros para que las unidades sean las mismas. Y ahora sí, multiplico y esto da 11.7 gramos de la solución de cloruro de sodio, es lo que se tiene que utilizar para poder preparar una solución de 400 mililitros al 5 molar de cloruro de sodio. Necesitamos 11.7 gramos de cloruro de sodio. Este es el primer método para calcular la molaridad a base de 2 reglas de 3. Obviamente la diferencia va a ser en que aquí vamos a tener en cuenta pues básicamente los mililitros de la solución. La otra forma de hacerlo es pues básicamente una regla de 3 muchísimo más fácil. Bueno, no es como tal una regla de 3, pero es una multiplicación. Bueno, es una fórmula, digámoslo así. Es V más PM más M sobre 1000.
Ok, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en el problema pasado tendríamos la molaridad, el peso molecular y el volumen. Entonces, el volumen, ¿de cuánto fue? 400 mililitros, ¿no? Lo que teníamos que convertirle. Después pasamos a unos 400 mililitros. Por el peso molecular, ahora aquí el peso molecular es del cloruro de sodio, que es de 58.5 gramos, ¿no? Y finalmente la molaridad. Y la molaridad estaba expresada en 5 moles. Eran 5 moles, ¿no? 5 molar. Y esto todo se va a dividir entre 1000. Si lo hacemos, nos tiene que dar el mismo resultado que nos dio en la hoja anterior, que pues fue de 11.7 gramos, ¿no? Entonces, haciendo esta misma regla, esta misma formulita, nos puede salir. De hecho, yo utilizo más esta, es muchísimo más práctica. Tener en cuenta siempre el volumen que nos indican, como ya lo dije, 400 mililitros. Expresado siempre en mililitros, ¿eh? Recordémoslo siempre en mililitros, no en litros, siempre en mililitros. Peso molecular, siempre el principal de la solución, y los moles, la modalidad que ya te dan sobre los 1000, sobre 1000. Esto ya es un dato estándar, ¿no? Y esto también nos va a dar 11.7. Ok, bueno, esto fue molaridad. Ahora, el concepto de osmolaridad tiene que ver mucho en relación también ahora en aplicación médica. Porque, bueno, si nosotros imagináramos que contenemos un recipiente y tendríamos, si le pusiéramos una membranita, o como una esponja, imaginémoslo así, que lo separara, y de repente tenemos un nivel de agua normal. Ok, ahí, y está la esponjita aquí, una esponjita. De está dividiendo este compartimiento, ¿no? E imaginemos que cada compartimiento tiene una concentración de soluto diferente. Por ejemplo, esta tiene muchísimo más soluto que este lado. Entonces, la osmolaridad o el fenómeno de la osmosis es básicamente el movimiento de este soluto a través de una membrana, que en este caso pongámosle una esponja, va a recorrer este soluto de donde hay menor cantidad hacia donde hay mayor cantidad. Este es el fenómeno de la osmosis. ¿Cómo se ve reflejado esto en el cuerpo humano? Bueno, imaginemos que la esponja actuara como la membrana celular de una célula, y este medio es el medio intracelular. Y este medio intracelular, recordemos que tiene soluto. Esta célula pues está en contacto con un medio extracelular. Este es el medio intracelular. Y a diferencia, siempre en el cuerpo humano existe una diferencia de solutos, ya sea del medio extracelular como del medio intracelular. ¿Ok? Esta diferencia de solutos va a marcar muchas veces alguna patología. Esta es la osmolaridad, ¿no? Y es sumamente importante. Por ejemplo, la osmolaridad del cuerpo siempre se debe de mantener entre 290 a 310 osmoles. ¿Ok? Esta es una medida que siempre tenemos que tener en cuenta en la medicina. ¿Ok? Ahora, esta osmolaridad se va a estar entrelazando, o se va a estar comunicando con la molaridad. ¿Por qué? Bueno, una solución osmolar contiene moles. ¿Ok? Por ejemplo, un mol de cloruro de sodio, ya dijimos que tiene 58.5 gramos. Esta es la diferencia, ¿ok? Aquí atentos. El mol se expresa en gramos, pero un mol de cloruro de sodio tiene o es igual a 2 osmoles. ¿Por qué? Los osmoles son las partículas osmóticamente activas.
¿Qué quiere decir con esto de activas? Bueno, ¿y por qué dos? Bueno, las partículas que están ejerciendo alguna presión como solutos es el sodio y el cloruro. Y son dos. Es por eso que un mol de cloruro de sodio tiene 2 osmoles. Porque estas partículas son activas no por la cantidad de carga o por otra cuestión, sino porque el simple hecho de estar como partícula o como ion expresa una osmolaridad. Es osmóticamente activa. Por ejemplo, el ion cloruro, el ion cloro, sodio, la glucosa es activa. Aquí un dato muy importante. La glucosa en un medio o en el organismo no se disocia. Tenemos que tener en cuenta esto, no se disocia. Esto es muy importante porque entonces un mol de glucosa es igual a un osmol porque no se disocia. Entonces la osmolaridad aquí va a ser la misma que la molaridad. ¿Ok? Aquí no. Estas partículas son 2. Entonces, al ser 2, pues son 2 osmoles, que son 2 partículas osmóticamente activas. Entonces, para que quede un poco más claro, esto se puede explicar a partir de un fenómeno que es la presión osmótica. La presión osmótica, en pocas palabras, es la presión que se aplica, o sea, se aplica en la solución que tiene mayor concentración. Esta presión se ejerce sobre esta solución de mayor concentración para que impida, como lo vimos aquí, para que se impida el paso del solvente a través de la membrana. O sea, con la presión osmótica impedimos que este soluto atraviese la membrana, pues por la membrana plasmática. Y básicamente la presión osmótica depende de las partículas osmóticamente activas. ¿Ok? La presión osmótica va a estar relacionada con el número de partículas activas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un concepto bastante clínico, que es, por ejemplo, una solución isotónica. ¿Esto qué quiere decir? Esta solución isotónica va a estar en contacto o en relación con la osmolaridad del cuerpo, que es 290-310, que es la del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una solución isotónica de cloruro de sodio al 0.9%. Bueno, entonces para explicar este fenómeno lo vamos a decir así. 0.9 gramos, perdón, 0.9 gramos están en 100 mililitros. Recordemos las porcentuales, ¿no? Que si está diciendo 9%, entonces son 0.9 gramos en los 100 mililitros. Si hacemos una regla de 3 aquí, podríamos afirmar entonces que 9 gramos están en 1000 mililitros, ¿ok? O sea, hace 1 litro. Ya lo pasamos a litros, esta solución. 9 gramos. Entonces, sabiendo que el peso molecular del cloruro de sodio es 58.5, entonces tenemos que 58.5 es igual a 1 mol. Ahora, 9 gramos, ¿a cuántos moles equivale? Como son 9 gramos, lo tuvimos, bueno, para que ya hayamos llegado a utilizar 9 gramos, es porque estamos calculando molaridad. Y si ya dije antes que la molaridad está dada en litros, por eso tuvimos que convertir esta concentración porcentual a litros, a la concentración de litros, para poder obtener su molaridad. Si hubiéramos usado el 0.9 no hubiera servido porque no estamos en litros aquí en la modalidad, ¿no? Ok, entonces esta regla de 3 nos va a salir 0.1538 moles expresados en litros, si podemos decir esto. Esto también, este término es correcto también. Entonces,
Ya que tenemos esta molaridad, vamos a calcular ahora la osmolaridad de esta solución de cloruro de sodio porcentual a 9%. Entonces decimos que un mol es igual a 2 osmoles. Porque pues ya dijimos que el cloruro de sodio tiene dos partículas osmóticamente activas. Entonces un mol es igual a 2 osmoles. Y que también que la glucosa no se disocia. Punto. Lo vuelvo a recalcar. Esto es importantísimo. Entonces, aquí tenemos que, siguiendo con la regla de 3.1538, que es la solución anterior a la que calculamos que tiene un mol, ¿cuántos osmoles tiene? Bueno, pues tiene 0.307 osmoles. El resultado siempre nos va a salir así en las reglas de 3, pero esto es igual a 310. Es una solución isotónica que coincide entre los parámetros de 290 a 310. O sea, está en 307 osmoles, aunque haya salido el punto. Esto es normal que haya salido el punto aquí. Entonces sí, aquí ya podemos saber, aquí ya podemos afirmar que esta concentración sí es isotónica. Está en la misma frecuencia o en la misma osmolaridad que el cuerpo humano esta solución. Es por eso que todas las soluciones que, por ejemplo, utilizamos en clínica para poder rehidratar a un paciente, a veces tienen que ser isotónicas. O, por ejemplo, el suero también tiene que ser así. De acuerdo al grado de deshidratación, bueno, pues utilizaremos diferentes soluciones. Bueno, pues hasta aquí va a estar el primer video. Espero y hagan comentarios, sugerencias y cualquier duda, pues igual en el canal. Próximamente hablaré acerca del fenómeno de los fenómenos que tiene el estar en un medio hipertónico e hipotónico. No se lo pierdan y bye.